Bien, hola, ¿qué tal? Bien, vamos a comenzar con un poquito de trigonometría como repaso. Bueno, primero vamos a calcular un poco de ángulos notables. Los ángulos notables son generalmente el ángulo de 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Y vamos a calcular el seno, coseno y tangente de esos ángulos. ¿Cómo se obtiene el ángulo de 45? Tomamos un cuadrado del lado uno, lo partimos por la mitad y el ángulo que queda en cualquiera de los dos triángulos, ¿sí? Cualquiera de las dos mitades del cuadrado, es un ángulo de 45. Para encontrar el ángulo de 60 y el de 30, tomamos un triángulo equilátero. Recuerden que el triángulo equilátero es el que tiene sus tres lados iguales y asimismo sus tres ángulos iguales. Y como la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo son 180, pues en este caso cada ángulo mide 60 grados. Si parto por la mitad del triángulo, pues uno de esos triángulos de 60 quedaría de 30 grados, la mitad, el otro de 60 y el restante sería de 90 grados. Entonces, a partir de esos triángulos, utilizando las razones trigonométricas, pues podríamos calcular el seno, el coseno y la tangente de cada uno de los ángulos. Bueno, de entrada, el seno del ángulo 0 es 0, el coseno de el 0 es 1 y la tangente del ángulo 0 es 0. Ahora, el ángulo de 30 lo obtenemos del triángulo que tenemos aquí, en este lado, donde el cateto opuesto mide 1 y el cateto adyacente, que es la altura del triángulo, el triángulo grande, es raíz de 3. Eso lo podemos calcular con el teorema de Pitágoras. La hipotenusa en este caso sería 2, uno de los lados del triángulo grande. Entonces, como el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, pues cateto opuesto es 1, hipotenusa es 2. Sería un medio. El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, cateto adyacente es raíz de 3, hipotenusa 2, raíz de 3 entre 2. Y la tangente del ángulo de 30, pues es cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, cateto opuesto 1, cateto adyacente raíz de 3. Para el ángulo de 45, lo que vamos a hacer es fijarnos que tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente valen 1. Entonces, utilizando teorema de Pitágoras, la hipotenusa es raíz de 2. Entonces, el seno de 45 sería cateto opuesto entre hipotenusa, 1 entre raíz de 2. El coseno es lo mismo, cateto adyacente entre hipotenusa. Y en este caso la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, que ambos valen 1. El resultado es 1. Para el ángulo de 60, volvemos al mismo triángulo de aquí abajo. Ahora considerando el ángulo de 60, entonces en ese caso, para el ángulo de 60, el cateto opuesto es raíz de 3, cateto adyacente es 1, hipotenusa es 2. El seno es cateto opuesto, raíz de 3 entre hipotenusa, que es 2. Coseno es cateto adyacente, que es 1, entre hipotenusa, que es 2. Y por último, cateto opuesto entre cateto adyacente, que sería la tangente, sería raíz de 3 entre 1. Simplemente le pondremos como raíz de 3. Y por último, seno de 90. Ahora es al contrario del seno y coseno en 0. Seno de 90 es 1, coseno de 90 es 0. Y la tangente en este caso no está determinada, no está definida en 90. Hay una asíntota en la tangente. Lo ponemos como infinito. Recuerden que infinito no es un número. Esta tabla que acabamos de obtener va a ser una tabla muy útil para lo que vamos a hacer más adelante. Ahora, ¿cómo se calculan las coordenadas polares? Una vez que tienen un punto de coordenadas x, y, podemos marcar sus proyecciones al eje X y al eje Y, ¿sí? Sus proyecciones ortogonales, obteniendo el valor de X y el valor de Y sobre el eje X y sobre el eje Y respectivamente. Nos podemos fijar en la distancia del origen al punto, le llamamos R, y el ángulo que esta coordenada XY forma con respecto
del eje X, que llamamos ángulo teta. Entonces, si nos fijamos en el triángulo, en este triángulo de aquí, si nos fijamos en ese triángulo, pues tenemos que el cateto opuesto es esta distancia que es Y, el cateto adyacente es esta distancia que es R, y es X, perdón, y la hipotenusa es R. Entonces, con eso en mente, el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, Y entre R, y el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, que es X entre R. Si en ambas expresiones despejamos a la X y a la Y, nos queda que X es igual a R coseno de teta y Y es igual a R seno de teta. Entonces, en las coordenadas X y que teníamos, si sustituimos la X y la Y que obtuvimos, pues obtenemos que sus coordenadas polares son R coseno de teta y R seno de teta. Entonces, de inicio empezamos con las coordenadas rectangulares de un punto y lo que obtuvimos fueron sus coordenadas polares. ¿Cuáles son las coordenadas de un ángulo de 90 en una circunferencia unitaria? Es decir, una circunferencia de radio 1. Eso nos va a ayudar mucho para justo calcular el ángulo, dado un número complejo, o al revés, dado el ángulo, encontrar el número complejo. Eso se hace a partir de los múltiplos del ángulo. En este caso, si yo pienso en el ángulo de 90, vamos a ponerlo aquí, 90 grados. Acuérdense que siempre se parte de aquí, de 0 grados. Partimos del eje X, 0 grados. Llegamos a 90, múltiplo de 90, 180. El siguiente múltiplo de 90, 270. Y después la vuelta completa, que son los 360 grados. Ya vimos que 90, vamos a ver aquí la tabla de arriba, en 90 grados el seno vale 1 y el coseno vale 0. Pero en las coordenadas polares dijimos que X es R coseno de teta y Y es R seno de teta. Como en este caso estoy tomando una circunferencia de radio 1, pues la R valdría 1. Entonces, las coordenadas de un punto XY sobre la circunferencia de radio 1, pues simplemente serían coseno de teta, seno de teta. Pero como ya vimos, el coseno y el seno, nuevamente me voy a la tablita, en 90 el seno vale 1 y el coseno vale 0. Entonces, el coseno vale 0 y el 0 vale 1. Por lo tanto, las coordenadas de ese punto serían 0,1. Y se dan cuenta si es la circunferencia de radio 1, la coordenada de ese punto, en el plano cartesiano, pues si es 0 en X, 1 en Y. En 180 pasaría algo similar. Las coordenadas de ese punto, ustedes pueden cerciorar lo que son menos 1,0. En 270, pues consigno, son las coordenadas de 90, pero con la coordenada en Y negativa, es decir, 0, menos 1. Y la coordenada en 0, 360, sería 1 positivo, 0. Entonces, las coordenadas en 0, 90 grados, 180, 270 y 360, que es equivalente a 0, pues son las que acabamos de poner. 1, 0 para 0 o 360, 0, 1 para 90 grados, menos 1, 0 para 180, 0 menos 1 para 270 grados. Ahora, para el ángulo de 45, voy a trazar aquí. Vamos a suponer que este es el ángulo de 45. ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? Pues nos vamos a nuestra tablita. Nuevamente, tenemos que el seno y el coseno en 45 vale lo mismo, que es 1 sobre raíz de 2. Entonces, en 45 ya vimos que las coordenadas tienen que ser coseno de teta, seno de teta o seno del ángulo. En este caso, pues las coordenadas serían 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2. Si ustedes racionalizaran esta fracción, esto sería raíz de 2 sobre 2. O sea, 1 entre raíz de 2 es equivalente a raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Es lo mismo.
Y ahora, ¿qué pasa? Si yo tomo múltiplos de 45, pues simplemente tendré que ir sumando 45 varias veces. 45 más 45, pues obtengo el ángulo de 90. Pero para 90 ya tengo las coordenadas, la vimos en el caso anterior. Si a 90 le sumo 45, lo que obtengo es el ángulo de 135, ¿sí? 135 grados. Si le sumo 45 me da 180, que ya tenemos coordenadas del caso anterior. Si le sumo 45 al 180 obtendría el ángulo de 225. Si a 225 le sumo 45 tendría el ángulo de 270 del caso anterior. Y si a 270 le sumo 45, pues obtendría el ángulo de 315. Si a 315 le subo 45, pues llego otra vez al 0 o al 360. 0 grados o 360, que sería la vuelta completa. Entonces, los ángulos de 90, 180, y 270 y 360 ya los tenemos del caso anterior. Ya solamente nos faltarían los casos para el ángulo de 135, 225 y 315. Pero la coordenada va a ser exactamente la misma que tenemos en el ángulo de 45 y lo único que va a variar pues son los signos, según el cuadrante en el que nos encontremos. Por ejemplo, el ángulo de 35, ese punto del ángulo de 35 se encuentra en el cuadrante 2, donde la X es negativa y la Y es positiva. Por lo tanto, sus coordenadas van a ser menos raíz de 2 sobre 2, coma, raíz de 2 sobre 2. La X negativa, la Y positiva. El punto en 225 está en el cuadrante 3, donde las dos son negativas. Entonces me quedaría menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2, ambos negativos. Y por último, en 315, que está en el cuarto cuadrante, pues la X es positiva, raíz de 2 sobre 2, y la Y es negativa, menos raíz de 2 sobre 2. Esas son las coordenadas de los puntos en múltiplos de 45. ¿Qué pasa para los múltiplos de 60? Ahora tendría que tomar ángulos de 60 en 60, es decir, primero tomaría aquí el ángulo de 60 grados, después a ese 60 le sumo otro 60 y me daría el ángulo de 120 grados. Si le sumo 60 me da 180. Si le sumo 60 me da 240. Si a 240 le sumo 60 me daría el ángulo de 300. Y si al ángulo de 300 le sumo 60 me daría los 360 grados. Entonces, 360 y 180 grados, esos ya los tenemos del primer caso, cuando obtuvimos los múltiplos de 90. Pues solamente me faltaría 60, 120, 240 y 300 grados. Si nos vamos a nuestra tabla, el seno y el coseno de 60, el coseno es 1/2 y el seno es raíz de 3 sobre 2. Entonces, como las coordenadas ya dijimos que son coseno del ángulo, coma, seno del ángulo, porque estamos sobre la circunferencia de radio 1, pues sus coordenadas serían 1/2, coma, raíz de 3 sobre 2. Coseno 1/2, coseno de 60 es 1/2, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Entonces, esas son las coordenadas del ángulo de 60 y sucede lo mismo que en el ángulo de 45. Las coordenadas de 120 pues son las mismas que las de 60, con la única diferencia de que van a cambiar los signos de las coordenadas dependiendo de en qué cuadrante nos encontremos. Entonces, el ángulo de 120 al encontrarse en el segundo cuadrante, pues tiene las coordenadas, las mismas coordenadas que el ángulo de 60, pero la X es negativa y la Y es positiva. En el ángulo de 240, ambas coordenadas son negativas, y en el ángulo de 300
la coordenada en X es positiva y la coordenada en Y es negativa. Entonces serán las coordenadas de los múltiplos de 60 grados. Y por último, en 30, si tomo un ángulo de 30 y tomo sus múltiplos, pues tomaría el de 30, el de 60, pero el de 60 ya lo encontramos hace un momento, esas son sus coordenadas, más 30 sería 90, de ese ángulo también ya tenemos las coordenadas, más 30 serían 120, el de 120 ya lo tenemos también, después más 30 serían 150, de ese ángulo sí no tenemos las coordenadas aún, más 30, 180, ya tenemos las coordenadas, más 30, 210, ese nos falta, más 30, 240, ese ángulo ya lo tenemos también, más 30, 270 ya está, más 30, el ángulo de 300 que también acabamos de calcular, más 30 el ángulo de 330, ese no lo tenemos aún, más 30 pues los 360, 360 grados, ya lo tenemos, y lo que es lo mismo, las coordenadas del ángulo en cero. Entonces, si nos vamos nuevamente a nuestra tablita en 30 grados, pues en 30 grados el coseno es raíz de 3 sobre 2 y el seno es 1/2. Raíz de 3 sobre 2, 1/2. Entonces me regreso aquí. Las coordenadas en 30, que serían coseno del ángulo, coma seno del ángulo, sean igual a raíz de 3 sobre 2, coma 1/2. Y entonces de las otras que me faltaban, por ejemplo de 150, sería lo mismo que ya hemos estado haciendo. Raíz de 3 sobre 2, coma 1/2. El de 210 sería menos raíz de 3 sobre 2, coma menos 1/2. Y el de 330, que es el otro que nos faltaba, sería raíz de 3 sobre 2, coma menos 1/2. Y esas son las coordenadas de los ángulos notables en cada uno de sus casos. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues vamos a ver, avancemos. Recordemos que en clase vimos cómo convertir un complejo en su forma rectangular a su forma polar. Lo único que teníamos que hacer era sacar el módulo del número complejo y también su argumento. Puede ser que el argumento sea alguno de los ángulos notables que acabamos de calcular o puede ser que sea un ángulo cualquiera. Para el primer caso usaríamos nuestra tabla y para el segundo utilizaríamos una calculadora. Bueno, en ambos casos podremos usar la calculadora. Ejemplos. Hay que convertir cada uno de estos números complejos a su forma polar. Están en su forma rectangular, hay que convertirlos a su forma polar. Entonces, hay que sacar el módulo. En este caso, el módulo del número complejo es la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y es igual a la raíz de 2. Entonces, una vez que tenemos el módulo, hay que sacar el argumento del complejo. Entonces, el argumento del número complejo es igual a la tangente a la menos 1 de 1 entre 1, que sería 1. Y tangente a la menos 1 de 1. Vamos a ver la tangente cuando vale 1 en nuestra tablita. La tangente vale 1 aquí y es justo en el ángulo de 45. Eso quiere decir que tangente de 45 es igual a 1. Entonces el ángulo en cuestión sería 45 grados. Entonces el ángulo o el argumento es de 45 grados. Que bien, también podríamos llamarle pi cuartos. Recuerden que pi es equivalente a 180 grados.
Entonces, si es 180 grados yo lo divido entre 4, pues me da 45. Por eso pi cuartos es 45. Entonces, una vez que tenemos el módulo y el argumento, ya podemos escribir el complejo, ¿sí? Y su forma polar sería de la forma raíz de 2 por el coseno de 45 de pi cuartos, ¿sí? Cualquiera de las dos expresiones, más i veces el seno del mismo ángulo, pi cuartos. Y esa es su expresión polar, ¿sí? O su representación polar. Para el siguiente caso hacemos lo mismo, ¿sí? Calculamos el módulo, que sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es igual a la raíz de 3 más 1, que es igual a la raíz de 4, y entonces es igual a 2. Entonces el módulo del complejo es 2, y su argumento, o sea, el ángulo, sería tangente a la menos 1 de b entre a, 1 entre raíz de 3. Y vamos a ver cuándo la tangente vale 1 entre raíz de 3. La tangente igual a, aquí está, 1 entre raíz de 3. Eso vale cuando es 30 grados. Entonces el ángulo o el argumento del complejo es de 30 grados. Que es igual a pi sextos. Entonces una vez teniendo el módulo y el argumento, pues nos queda nuestro complejo de la forma 2 por coseno de pi sextos más i veces seno de pi sextos. Ok, esos dos valores, o más bien esas dos representaciones polares, las obtuvimos utilizando la tabla. Pero puede ser en este caso que al calcular el argumento no sea posible utilizar la tabla. Por ejemplo, primero que calculamos el módulo en el tercer ejemplo, que sería la raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es igual a la raíz de 4 más 9, que es igual a la raíz de 13. Entonces, en este caso, como la raíz no es exacta, se queda así, como raíz de 13. Ahora, si quiero calcular el argumento, lo que tengo que hacer es sacar la tangente a la menos 1 de b entre a, que sería 3 medios. Ningún valor de la tangente en la tabla es igual a 3 medios. Eso quiere decir que entonces lo que vamos a hacer es ocupar nuestra calculadora. Entonces agarramos nuestra calculadora, ponemos Shift, nos vamos a donde está la tangente. Arriba de la tangente dice tangente a la menos 1, que es lo que vamos a ocupar. Y le ponemos 3 entre 2. Cerramos paréntesis y le ponemos igual. Y en este caso tendríamos que el ángulo de teta es igual a 56.30 grados. Y entonces, una vez teniendo nuestro argumento y en nuestro módulo, pues tendremos que la representación polar del número complejo es igual a raíz de 13 por el coseno de 56.30 grados, más i seno, y veces el seno de 56.30 grados. Y pues es lo que vamos a hacer, ¿sí? Siempre que calculemos la representación polar de un número complejo. Entonces, nuevamente aquí vuelvo a calcular el módulo del número complejo, raíz cuadrada de 4 más raíz cuadrada de 1. Digo, raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es raíz cuadrada de 16 más 1, que es la raíz de 17. Y el argumento es igual a la tangente a la menos 1 de b entre a, que sería menos un cuarto. En este caso estaría calculando la tangente de un ángulo negativo,
Entonces, si lo hacemos con la calculadora, bueno, en este caso más bien tenemos que hacerlo con la calculadora. Si lo hacemos con la calculadora nuevamente, Shift, tangente, pondríamos menos 1 entre 2 menos 1 medio. Y le damos igual. Y se dan cuenta que aquí nos da el ángulo negativo, o sea, está recorriendo en sentido contrario de las manecillas del reloj. En este caso, lo único que tendría que hacer sería encontrar su positivo equivalente. Para eso, siempre que les dé así el ángulo negativo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner acá. Tenemos esto, así. Ahora vamos a graficar al número complejo, que es 4 menos i, que sería 4 menos i. Entonces, aquí estaría el número complejo. Entonces, cuando lo calcule con la calculadora, ese ángulo, pues lo que me está dando es este ángulo, en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Y me dice que es de menos 26.56. A mí lo que me interesaría sería el ángulo positivo, o sea, partiendo del eje X, considerar todo este ángulo. Ay, me lo completo. Ahí está. Ese sería el ángulo positivo. Para eso lo único que vamos a hacer es sumarle 360. Entonces le pongo más 360, o sea, una vuelta completa. Y me da que es un ángulo de 333. 333.43 grados. Entonces ya tendría el módulo y tendría el argumento entre 0 y 360. Lo único que hice fue tratar de que el argumento sea positivo, que el ángulo sea positivo. Entonces 333.43 grados más i veces el seno de ese mismo ángulo, 333.43 grados. Y esa es la representación polar de los números complejos. Una vez que tenemos la forma de convertir un número complejo de forma normal, ya podemos ver los últimos temas que nos faltaron, que es la fórmula de De Moivre. Para esto tenemos dos casos, uno que es para calcular las potencias de un complejo y la otra es para calcular las raíces de un número complejo. La fórmula para calcular las raíces de un complejo es la fórmula que tenemos acá. Si tenemos un complejo en su forma polar, podemos calcular sus potencias con esta fórmula de aquí, ¿sí? Es decir, si elevo un número complejo z al exponente n, lo único que tengo que hacer es elevar a la n a su módulo y multiplicar por n a su argumento. Es decir, ejemplo, si quiero calcular el complejo 1 más i elevado a la séptima potencia, pues por la fórmula de De Moivre, pues si mi complejo es 1 más i, entonces z a la séptima, ¿sí? Que sería lo mismo que 1 más i a la séptima, que es lo que nos están pidiendo, tiene que ser igual a el módulo elevado a la n por el coseno de n veces el ángulo más i veces el seno de n veces el ángulo. Entonces tenemos que calcular las coordenadas de este número complejo, y 1 más i. Pero esas coordenadas las teníamos ya del ejemplo 1, ¿sí? Las coordenadas del complejo
1 más i, las coordenadas polares son raíz de 2, coseno de pi cuartos más i seno pi cuartos. Entonces, lo que tendría que hacer sería elevar raíz de 2 por el coseno de pi cuartos o de 45, vamos a ponerle 45 grados, más i veces el seno de 45 grados. Todo esto elevado a la séptima. Y utilizando el teorema de De Moivre, pues lo que nos queda es que sería la raíz cuadrada elevada a la séptima por el coseno de 7 por 45 grados, más i veces el seno de 7 por 45 grados, que es igual a la raíz de 2 a la séptima por coseno de 7 por 45. 7 por 45 es igual a 315 grados, más i veces el seno de 315 grados. Y ese sería el número complejo elevado a la potencia 7. Entonces simplemente utilizamos la fórmula de Moivre, que es eleva al exponente n y al ángulo multiplícalo por n. ¿Qué fue lo que hicimos? Elevar al exponente 7 y multiplicar al ángulo por 7 en cada caso. Vamos a calcular este complejo elevado al exponente 4. Entonces, nuevamente, es raíz de 3 más i. En los ejemplos anteriores, raíz de 3 más i lo podemos escribir como 2 por el coseno de pi sextos más i veces seno de pi sextos. Entonces, sería lo mismo que elevar 2 por el coseno de pi sextos, que son 30 grados, más i veces el seno de 30 grados a la cuarta. Entonces, por el teorema de De Moivre sería elevar 2 a la cuarta, o sea, el módulo a la cuarta, por el coseno de 4 por 30, más i veces el seno de 4 por 30. Y lo cual nos queda como 2 a la 4 es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y 8 por 2, 16, 2 a la cuarta es 16. Por el coseno de 4 por 30 son 120, más i seno de 120, y ese sería el complejo raíz de 3 más i elevada a la cuarta, ¿sí? Entonces, para elevar un complejo a la cuarta, simplemente utilizamos la fórmula de Moivre, que me dice que debo de elevar al módulo al exponente y multiplicar a cada uno de los argumentos por el exponente también. Ahora, de la misma fórmula de Moivre, ahora podemos calcular raíces. Para calcular las raíces, nuevamente nos dan un número complejo. Ahora aquí nos dan un número complejo, z, en su forma normal. Y lo que queremos es calcular la raíz enésima. La raíz enésima de ese número complejo. Vamos a poner esto más hacia la izquierda y ahora sí sería la raíz enésima de z. Sería igual a lo que tenemos aquí. Esta sería la fórmula. Esta sería la fórmula de De Moivre para sacar una raíz enésima de un número complejo. Entonces, nuevamente lo que hacemos es calcular. Calcular la raíz de un número complejo. En este caso, el número complejo z que estamos tomando es i, y lo que queremos es sacar la raíz cúbica de i. Y tiene parte imaginaria 1, bueno, 1i, y parte real 0. O sea, ahí lo podemos escribir como 0 más una vez i. Eso quiere decir que
en la forma rectangular A más B, A valdría 0 y B valdría 1. Entonces, si sacamos primero su módulo, que tenemos que convertirlo a coordenadas polares, sería la raíz de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es igual a la raíz de 1, que es igual a 1. El módulo vale 1. En este caso, el argumento, dijimos que es igual a la tangente, a la menos 1, de P, que es 1, entre A, que es 0. Pero 1 entre 0 nos da algo indeterminado, o en algunos casos les dicen que es infinito. Y nosotros ya habíamos visto en la tabla que hicimos al principio que la tangente vale infinito en el ángulo de 90. Pues en este caso sería mi ángulo en cuestión, el ángulo de 90. Ángulo de 90 grados o pi medios, como lo quieran ver. Eso quiere decir que el complejo Z es 1 por coseno de 90 más i veces seno de 90 grados. Y ahora si sacamos la raíz cúbica de 1 por el coseno de 90 más i veces el seno de 90 grados, utilizando la fórmula de De Moivre, nos queda que eso sería igual a, primero, vamos a elevar la raíz, perdón, vamos a elevar a la raíz enésima el módulo. ¿Sí? En este caso el módulo es 1. Entonces al módulo 1 le vamos a sacar raíz cúbica. Porque es lo que estamos calculando, la raíz cúbica. Después por, y ahora viene coseno, dice de teta, donde teta es el ángulo, en este caso el ángulo de 90, más 2k pi, 2k por pi, entre n. En este caso n, pues me lo está dando la raíz que estamos sacando, que es 3. Si la raíz cúbica, la n vale 3. Más i veces el seno, otra vez de 90 grados, más 2k por pi, entre 3. Y así quedarían mis raíces. Lo único que tendríamos que hacer sería calcular las raíces para los valores donde k es igual a 0, a 1 y a 2. Como es raíz cúbica, tienen que ser 3 raíces. Y ahora las cuentas vamos a hacerlas acá. Si k es igual a 0, entonces 90 grados más 2 por 0, k entre 3 es igual a 2 por 0 es 0, por pi es 0, entonces solamente quedaría 90 entre 3, que es igual a 30 grados. Ese sería el ángulo cuando k vale 0. Cuando k vale 1, pues ahora quedaría como 90 grados más 2 por 1 por pi entre 3. Pero 2 por 1 sería 2, por pi 2pi, y 2pi, si pi es 180, pues 2pi serían 360 grados entre 3. Es decir, 360 más 90 son 450 grados. Entre 3 es igual a 150 grados. Entonces ese sería el ángulo para la segunda raíz. Y para la tercera raíz sería k igual a 2. Entonces quedaría como 90 grados más 2 por 2 pi. ¿Sí? 2 por 2 por pi entre 3, que es igual a 90 grados más 4 pi entre 3. Nuevamente, si 2pi es igual a 360, pues 4pi es el doble. Serían 720 entre 3.
Es decir, 720 más 90 serían 810 entre 3. Y entonces el ángulo sería de 270 grados. Entonces, marcando esos ángulos, si marco el ángulo de 30, lo marcaría aquí en la circunferencia. Entonces aquí estaría el ángulo de 30 grados. Más bien ahí estaría una de las raíces. El ángulo de 150, lo marcamos aquí. Esa sería la segunda raíz. Y el ángulo de 270, que sería acá abajo. Y esa sería la tercera raíz. Entonces, podemos escribir las raíces del número complejo ahí. Que sería 1 coseno de 30 más y seno de 30. La segunda sería 1 coseno de 150 más y seno de 150. Y la última sería 1 coseno de 270 más y seno de 270 grados. Entonces, esas son las tres raíces del número complejo i, ¿sí? Al sacar la raíz cúbica de i, esos serían los números complejos que equivalen a sus raíces. Entonces, lo hicimos utilizando la fórmula de De Moivre. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Vamos a calcular ahora las raíces de raíz cuadrada de 1 más i. Pero bueno, para esto 1 más i, ya habíamos visto que su módulo es igual a raíz de 2 y su argumento es igual a 45. Bueno, vamos a utilizarlo ahora en radianes, pi cuartos. Entonces, si queremos sacar la raíz cuadrada de 1 más i, será lo mismo que sacar la raíz cuadrada de el número complejo raíz de 2 coseno de pi cuartos más i veces seno de pi cuartos. Y lo que hacemos es utilizar la fórmula de Moivre nuevamente, que dice que es sacar la raíz cuadrada del módulo, es decir, la raíz cuadrada, bueno, vamos a ponerlo así nada más, de la raíz cuadrada de 2 por el coseno del ángulo, en este caso es pi cuartos, más 2k pi veces, bueno, más 2k pi, entre n, que en este caso n es el índice de la raíz, que sería 2, más i veces el seno del mismo ángulo, ¿sí? Del seno de pi cuartos más 2k pi entre 2. Y esas raíces se obtienen para k igual a 0 y k igual a 1. ¿Sí? Ya que son dos raíces, solamente podría considerar estos dos valores. Entonces, para k igual a 0, vamos a ver cuál es el ángulo correspondiente. Entonces, para k igual a 0 quedaría como pi cuartos más 2 por 0 pi entre 2. 2 por 0 por pi es igual a 0. Solamente quedaría pi cuartos entre 2, que es igual a pi octavos. Ese sería el ángulo para la primera raíz. Y para la segunda raíz, k igual a 1, tomaríamos pi cuartos más 2 por 1 por pi, todo eso entre 2. 2 por 1, 2, por pi es 2 pi, entonces sería pi cuartos más 2 pi entre 2. Y hacemos la suma de pi cuartos más 2 pi. Entonces,
En 2pi enteros, pues hay 8 pi cuartos. Ujú. Entonces, en 2pi hay 8 pi cuartos, más un cuarto más serían 9 pi cuartos. 9 pi cuartos. Y esto entre 2. Entonces nos quedaría como 9 pi octavos. Y ese sería el segundo ángulo. Ujú. Si quieren saber a cuánto equivale pi octavos y 9 pi octavos, simplemente usamos nuestra calculadora, ¿sí? Pi, que es 180 entre 8 pi octavos, es de 45 sobre 2, que es igual a 22.5, ¿sí? El ángulo es de 22.5 grados. Y si queremos saber el de 9 pi octavos, pues multiplicamos 9 por 180 y eso lo dividimos entre 8. Y nos da 405 sobre 2, que es un ángulo de 202.5 grados. Entonces, si graficamos, el ángulo de 22.5 está más o menos por acá. Y el ángulo de 202 estaría más o menos por acá. Entonces, la primera raíz tiene como coordenadas, pues el número complejo, raíz de 2, raíz de 2. ¿Sí? Estoy sacando 2 veces la raíz de 2. Entonces sería la raíz de 2 de la raíz de 2 por el coseno de 22.5 grados más y veces seno de 22.5 grados. Lo que es igual, como la raíz de 2 la podemos ver como exponente 1/2, pues sería 1/2 por 1/2 sería 1/4. Entonces sería la raíz cuarta de 2 por el coseno de 22.5 grados más y veces el seno de 22.5 grados. Y esa sería la primera raíz. La segunda raíz sería con el ángulo de 202.5. Entonces quedaría también como la raíz cuarta de 2 por el coseno de 202.5 grados más y veces el seno de 202.5 grados. Y esas serían las dos raíces de este número complejo. Pues esta raíz de arriba es la coordenada de esta raíz de acá y la de aquí abajo es la coordenada de ese punto. Entonces, si saco raíz cuadrada, tienen que ser dos raíces. Si saco raíz cúbica, tienen que ser tres raíces. Si saco raíz sexta, como en este ejemplo, tendrían que ser 6 raíces. En este ejemplo vamos a calcular la raíz sexta del número complejo raíz de 3 más i. Ese número complejo ya lo habíamos trabajado anteriormente, aquí atrás, donde tenemos que su representación polar es de 2 coseno de pi sextos más i seno de pi sextos. Entonces su módulo es 2 y su argumento es pi sextos. Entonces el módulo del número complejo raíz de 3 más i, queremos un módulo es igual a 2 y también tenemos que su argumento es igual a pi sextos, ¿no? Lo que es igual a 30 grados. Bien, entonces su representación polar es 2 coseno de 30 grados más i seno de 30 grados.
Y si sacamos su raíz sexta de este complejo, pues es sacar la raíz sexta de su forma polar, que es 2 coseno de 30 más y veces el seno de 30 grados. Y ahora utilizando la fórmula de De Moivre, pues tendríamos que esto es la raíz sexta del módulo, raíz sexta de 2, por el coseno del ángulo más 2k por pi entre n, donde n en este caso es 6, más y veces el seno de la misma expresión, 30 grados más 2k pi sobre 6. Entonces eso lo vamos a calcular para los valores de k de 0 hasta 5. Ahí k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3, k igual a 4 y k igual a 5. K igual a 0, me faltó aquí. K igual a 0, el primero. K igual a 0, ahí están las 6 raíces. Entonces, si lo hacemos para k igual a 0, la expresión quedaría como 30 grados más 2 por 0, pi, entre 6. Esto es igual a 2 por 0, 0 por pi es 0. Entonces esta parte se cancela. Solamente quedaría 30 grados entre 6, que es igual a 5 grados. Ese sería el primer ángulo, el ángulo de la primera raíz. Si k es igual a 1, queda como 30 grados más 2 por 1 por pi entre 6. Este es igual a 30 grados más 2 por 1, 2 por pi es 2 pi entre 6. Como ya habíamos mencionado, 2 pi es igual a 360 grados. Entonces lo que tendríamos sería 30 grados más 360 grados, que serían 390 grados. Y eso dividido entre 6. Si dividimos 390 entre 6, eso nos daría 390 entre 6. Toca a 6. 6 por 6, 36 para 39, 3. Y 6 por 5, 30 para 30, 0. Entonces, el ángulo es de 65. El ángulo de la segunda raíz. Y así seguimos haciendo lo mismo para todas las demás raíces. Para la tercera k vale 2. Entonces, sustituimos el valor de k igual a 2. Nos queda 30 más 2 por 2 por pi entre 6, que es igual a 30 grados más 4 pi, quedaría en este caso. Si 2 pi es 360, 4 pi serían 720. Entonces serían aquí 30 grados más 720 grados entre 6. Esto es igual a 750 entre 6. Si hacemos la división de 750 entre 6, toca 1, sobran 1, 15. 15 toca 2, 6 por 2, 12 para 15, 3. Y 6 por 5, 30. Entonces es un ángulo de 125 grados. El de la tercera raíz. Y así sucesivamente hasta terminar con todas las raíces. Entonces, en este caso quedaría lo siguiente. Entonces podemos ver que los ángulos de cada una de las raíces son de 5 grados, 65, 125, 185, 245 y 305. Si graficamos esto en la siguiente circunferencia, como
el radio de cada una de las raíces es de raíz sexta de 2. Vamos a considerar que el radio de esta circunferencia es justo eso, de raíz sexta de 2. Es el radio de la circunferencia. Y ahora marcamos las raíces, que la primera marcaríamos a 5 grados. La segunda la marcaríamos a 65 grados. La tercera a 125 grados. La cuarta a 185 grados. Por aquí. 185 grados. La que sigue a 245. Y por último, la otra a 305. Ahí está. Entonces ahí están las C raíces. 185, 245 y 305. Las tres raíces del número complejo. Entonces, si las quisiéramos escribir, como ya tenemos su raíz, como ya tenemos su módulo y su argumento, pues quedaría la primera raíz como raíz sexta de 2 por el coseno de 5 grados más i veces seno de 5 grados. Para la segunda raíz, pues ocupamos el mismo módulo, raíz sexta de 2, y el segundo ángulo, que sería coseno de 65, más i seno de 65. Y así sucesivamente para todas las demás raíces, ya utilizamos los ángulos que hemos encontrado y obtenemos a todas las raíces, que pues son las siguientes. Ahí está su expresión polar de cada una de las raíces. Y si calculáramos el seno y el coseno de cada ángulo, lo que estaremos encontrando sería la forma rectangular de las raíces del número complejo. Y bueno, así es como podemos calcular las raíces de un número complejo utilizando el teorema de De Moivre.